¿Existe realmente un desencuentro entre los ciudadanos y los medios de comunicación? En unos minutos se lo vamos a contar en Enfoque de Actualidad. En un reciente ensayo sobre la banalización de los contenidos audiovisuales, el profesor García Matilla subraya que solo una ciudadanía más crítica puede exigir a los canales de televisión un mayor rigor y profesionalidad. La veterana periodista Victoria Prego sostiene con rotundidad que el servicio al derecho a la información se cumple con rigor y plenitud en España. Y sin embargo, la consideración social del periodismo está bajo mínimos. El periodista, argumenta, no tiene quien le ampare. El periodismo es fundamental en un Estado democrático, con una misión clara, estar al servicio de la sociedad. Pero siendo evidente, a veces se produce un fatal desencuentro entre medios de comunicación y ciudadanos. ¿Cuál es el origen del problema? ¿Los ciudadanos solo son críticos con la prensa cuando les conviene? ¿Es justo el aprobado raspado que reciben los medios de la sociedad? Hoy hablamos de ello en Enfoque de Actualidad. Muy buenas noches. Buenas noches, Maribí Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas noches, Aurelio. Medios de comunicación, sociedad, una relación de amor-odio, posiblemente a la vista de cómo están a veces las encuestas sobre los niveles de aceptación o de aprobación, pero como siempre con los datos nos lo vas a contar en unos segundos. Pues enseguida comenzamos. Vamos a comenzar conociendo los principales datos y conclusiones del informe de la profesión periodística 2015 que se ha realizado a partir de más de 2.400 encuestas. Un informe que nos dice que baja el paro, pero que también el empleo es más precario y el mercado laboral más opaco. El informe sobre la profesión periodística abarca el periodo entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015. En este tiempo el paro bajó un 8%, situándose en toda España en 8.680 personas. En Castilla y León el descenso es del 1%, se contabilizan 405 desempleados en la profesión. Teniendo en cuenta que este es solo el paro de aquellos periodistas que acuden a las oficinas de empleo, el paro real es superior, pero en cualquier caso probablemente siga la misma tendencia. Un dato esperanzador después de una dura crisis que desde 2008 se ha llevado por delante más de 12.000 empleos. Los principales medios de España, que son los que concentran la mayor parte del empleo, que son los diarios nacionales, locales y regionales, las televisiones nacionales, los organismos de radiotelevisión autonómicos, las cadenas de radio y las principales editoras de revistas, tenían en el año 2013 27.200 trabajadores. Si comparamos esa cifra con los 12.200 puestos que se han perdido entre el año 2008 y el año 2015, nos damos cuenta de la entidad de esa pérdida de empleo. En este tiempo de crisis hubo 4.837 despidos en prensa escrita, 4.459 en televisión y cerca de 900 en radio. Cerraron 214 revistas, 58 medios digitales, 39 teles y 38 diarios. Y también en este tiempo han aparecido 579 medios creados por periodistas, de los que 458 continúan activos. Lo que se detecta en el mercado laboral es una creciente autonomización. Cada vez hay más gente que trabaja como autónomo, bien por su propia cuenta, buscando sus propios clientes, también, y es una figura un tanto irregular desde un punto de vista laboral, porque hay muchas empresas que están contratando autónomos para que ocupen puestos de trabajo de fijos y de hecho su comportamiento de la empresa es el de fijo, es lo que se denominan falsos autónomos. Según los datos recogidos en el informe, la cuarta parte de los periodistas en activo son autónomos, el 45% colabora con diferentes medios, el 44% trabaja para una sola empresa y de ellos la mitad está integrado en su estructura. Otro dato, el salario base de los periodistas con convenio ha caído un 17% en 5 años, pasando de 32.532 euros anuales en 2010
a 26.972 euros en 2015. De media, porque el 2,8% de los periodistas contratados cobra menos de 600 euros al mes. El 7% percibe entre 600 y 1.000. El 22% entre 1.000 y 1.500 euros. El 29% entre 1.500 y 2.000. Otro 29% entre 2.000 y 3.000. Y el 10% más de 3.000 euros. Lo que ha hecho la crisis es cambiar la estructura salarial en un mercado mucho más opaco. Hasta antes de la crisis, los convenios recogían el salario básico y cada uno de los pluses, de tal manera que era más sencillo saber cuál era el salario final de los periodistas. En este momento el salario del periodista es el salario básico más el plus personal, y ese plus personal solo lo conoce el periodista o el trabajador y la empresa. Con lo cual se puede dar, y de hecho se da el caso, de periodistas que están en una misma redacción, tienen la misma antigüedad, tienen la misma titulación, tienen la misma responsabilidad y sin embargo cobran dos salarios distintos. Es verdad que las empresas periodísticas tienen muchos problemas de supervivencia, porque hay un cambio entre el papel, el digital, en fin, un cambio de modelo, y esos son momentos difíciles. Pero aprovechando esto, los salarios no solo se han reducido a los periodistas fijos, es que los precios por las colaboraciones son impresentables. La consideración social de los periodistas está bajo mínimos. No solamente la consideración social de los periodistas, sino la consideración empresarial de los periodistas, porque las contrataciones están llegando a ser ofensivas. Los sueldos se rebajan cada vez más. Hay centenares, miles de periodistas que se han tenido que hacer autónomos o falsos autónomos y que cobran unos precios verdaderamente intolerables por la crónica. Es decir, que mientras su papel, el papel de la información, es relevantísimo en este momento, el papel de quienes la publican está siendo maltratado. El paro y la precariedad laboral son, según la encuesta, el principal problema que los periodistas detectan en su profesión y, en menor medida, la mala retribución y la falta de independencia de los medios. Lo cierto es que la confianza de la sociedad en nuestro trabajo es justita, apenas por encima del 5. ¿Y hacia dónde se encamina la profesión? ¿Cuáles son los retos para los que se tienen que preparar y se están preparando los periodistas? Estamos entrando en un nuevo escenario, el digital. Para los periodistas se abre un futuro en el que va a haber que perfeccionar mucho las habilidades profesionales para aprovechar todas las posibilidades de esa digitalización, pero que a la vez ofrece grandes posibilidades, porque hoy en día es posible hacer una información mucho más ágil, mucho mejor documentada, y además se posibilita esa digitalización, la aparición de nuevos medios de comunicación que pueden competir con los ya establecidos. Lo que sí detectamos en el informe es que son más los periodistas que se pagan su formación y su actualización que las empresas que lo hacen. Y realmente para afrontar los retos en los que tanto periodistas como empresas de medios tienen por delante, sí debería estar muy claro que uno de los medios, uno de los instrumentos y de las herramientas básicas es esa formación, y las empresas sí deberían aumentar su esfuerzo. En la presentación de este informe en Segovia, en la universidad, estuvo, como han visto, la veterana periodista Victoria Prego, que ahora preside la Asociación de la Prensa de Madrid, y destacó la importancia que tiene el periodismo en toda democracia. Asegura que es una profesión con un presente contradictorio porque tiene una alta responsabilidad y un elevado peso a la hora de fijar la agenda política del país, pero sin embargo tiene una baja consideración social. Partiendo de este presente, preguntamos a Victoria Prego por el futuro de la profesión. El periodismo no puede desaparecer, ni siquiera puede entrar en la consideración de subterránea, porque si fuera así, la democracia dejaría de ser tal.
es imprescindible una información libre y que el derecho a ser informados de los ciudadanos se cumpla con rigor, con independencia y con plenitud. Por lo tanto, ¿estamos en un mal momento? Sí. ¿Sobreviviremos? Por supuesto que sí. Primero, comportarnos con dignidad, con independencia, con honestidad y con valentía. Y después no ceder ante las tentaciones de periodismo basura y defenderse en la medida de lo posible, es decir, asociarse para defender la dignidad de la profesión en términos económicos. Ves esto, pero sientes esto. Al ver esto, esto es lo que sientes. O esto. Estos son luces. Y esto también. ¿Y si pulsas este botón? No ves esto, pero sientes algo parecido a esto. Y esto es lo que conduces. Concesionario oficial en Segovia, Núñez Automoción, Polígono Industrial de Ontoria. Pues estos son los datos de los que partimos para que comience ahora la reflexión, Aurelio, aunque todavía nos queda la opinión de los ciudadanos, que ya hemos visto que no es demasiado buena. Gracias, Victoria Domínguez. Hay un mensaje que nos dejan ahí: sobreviviremos. Y seguiremos informando. Y el de seguiremos informando le añadimos nosotros. De todo ello vamos a hablar en unos minutos en una conversación con varios expertos que a continuación les vamos a presentar. Pero antes vamos a ver qué es lo que dicen los ciudadanos, qué es lo que piensan los ciudadanos de los medios de comunicación. Nos lo trae nuestra compañera Noelia Duque. En un momento de cambio político, en una sociedad en crisis en la que se multiplican los casos de corrupción, el periodismo es una de las profesiones peor valoradas por los españoles. Hoy salimos a la calle para preguntar a los segovianos qué piensan de los medios de comunicación. Estamos preguntando por los medios de comunicación, si creen que son importantes para la democracia y por qué. Pues yo creo que sí, pero que deben de ser justos. Porque hay muchos medios de comunicación que no son reales. Pues sí, creo que son muy importantes, sí, porque son foro de las ideas, de debate, etcétera, y bueno, pues transmiten el pluralismo político. Pues por supuesto que son muy importantes, y además yo creo que ahora mismo con la crisis que estamos padeciendo, pues mucho más. Si no hay información democrática, pues no sabemos quién gobierna y quién no. Son imprescindibles, porque nos tienen informados, aunque en los últimos años, más que información, dan opinión, que también es lícita, pero no que predomine sobre la información pura y dura. O sea que entre uno y otro nos engañan siempre. Oyes a unos a otros y luego ya te formas tu propia opinión. Si ya sabes, según oigas un canal u otro canal, sabes perfectamente qué van a opinar. Buscamos los medios que son acordes a nuestra ideología o a nuestra forma de pensar. Sin duda, sin duda. Sí, sí, creo que sí. Oye más a los tuyos que a los otros, pero una persona normal escucha a los dos. Yo tengo una ideología como es natural, pero vamos, me gusta ser como tengo que ser. Lo que está mal, aunque sea ideólogo de un partido. Cada vez vamos más a la información que a cada uno personalmente nos interesa. Respecto a la prensa, ¿crees que es necesario que sea de pago para encontrar buena información o también lo hay en la prensa gratuita? Creo que bueno, suele haber más calidad cuando un servicio es de pago, pero bueno, no excluye que en algún servicio gratuito también la haya. Yo creo que se puede encontrar en los medios gratuitos buena información, depende de quién escriba. Se puede encontrar información buena en la prensa gratuita. Depende de quién la dirija, depende del equipo, eso es todo. Depende de la independencia que tengan los periodistas. En más de una ocasión se tenían que haber levantado y haber dejado las cámaras en el suelo y haberse largado. No lo han hecho, es que la cosa está muy mal, es que no tenemos trabajo. Peor estaba la época de Franco y había mejor periodismo que ahora. Había un corporativismo que no lo hay ahora. Entonces se defendían unas cosas que la gente estaba en un sitio y estaba de otro. Y ahora todo vale, y no es verdad. ¿Utiliza usted internet para informarse? De vez en cuando. ¿Y se cree todo lo que sale en la web? Por supuesto que no, naturalmente que no.
en el ordenador en tu casa o en el teléfono móvil, lo ves, no con tanto detalle como en los periódicos, pero claro, un periódico le compras, tiene 20 páginas, de las 20 pues lees 5. ¿Cree que los medios ofrecen lo que quieren los espectadores o que los espectadores se adaptan a lo que ofrecen los medios? ¿Te refieres concretamente a televisión? Por supuesto, creo que hay mucha más gente que ve la 5 que ve la 2. Hay cadenas que se dirigen directamente a un partido y otras a tirarle por tierra y a otro partido. Es la realidad. Creo que los medios controlan bastante. Que hay veces que dicen lo que no debían o cortan lo que no les interesa y ya está. La gente se acomoda, ve cosas que quiere ver, lo mismo que también otros populistas dicen lo que el pueblo quiere oír, y claro, eso es muy fácil. Hay una parte de la población que eso le gusta. ¿Por qué? Porque otras cosas no la entienden y la aburre. Pero la mayoría, no somos 44 millones de habitantes en España, los 44 millones pedimos esas tonterías, que además todavía si fueran de personajes importantes dirían, ¡ay, mira los trapos sucios! Pero de 4 mindinguis, que se hacen famosos a través de salir, vamos, no somos tan tontos los españoles. Vamos, ningún ser humano. Arco Ramírez ha rebajado otra vez los precios y se mantendrán durante el mes de enero. Chalets en Robledo desde 168.300 euros. Pisos en el campo de polo desde 41.756 euros. Infórmese en el 921 47 14 74 y en nuestra página web arco-ramírez.com. Arco Ramírez, oportunidades como esta no se pueden dejar escapar. Y después de escuchar la opinión de los ciudadanos en la calle sobre los medios de comunicación, vamos a invitar a esta mesa a Rodrigo González, que es el defensor del ciudadano, a Agustín García Matilla, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Valladolid, del campus María Zambrano de Segovia, y al presidente de la Asociación de Periodistas de Segovia, Miguel Ángel López. Estaremos en unos minutos con ustedes después de este bloque de publicidad. Hablamos en enfoque de actualidad hoy de sociedad y la relación con los medios de comunicación, si estos cumplen el papel que les tiene encomendado, su papel de servicio público. En esta mesa, para hablar de ello, un grupo de expertos. Rodrigo González Martín, buenas noches. Hola, buenas noches. Defensor del ciudadano de Segovia. Efectivamente. Agustín García Matilla, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Decano del campus de Segovia, de la Universidad de Valladolid. Y el compañero Miguel Ángel López, buenas noches, presidente de la Asociación de los Periodistas de Segovia. Con ellos tres vamos a hablar, y como hay que empezar por alguno de ellos, empezamos. Rodrigo, no sé si es cierto que la sociedad aún, como hemos dicho en la entradilla y como sostiene a veces el compañero García Matilla, es muy crítica con los medios o no es crítica. ¿Cuál es, en este contexto general, lo que los ciudadanos esperan recibir de los medios y no reciben, o al contrario, ¿no? Bueno, la pregunta es muy compleja, ciertamente, porque en realidad a veces hablamos de periodismo, a veces hablamos de periodistas, a veces hablamos de los medios, a veces hablamos de información, a veces hablamos de comunicación. Y no es el momento, ya lo sé, pero yo creo que de alguna forma todas esas ubicaciones deberíamos ajustarlas, porque si no necesariamente desenfocamos. En todo caso, la ciudadanía, y algunas veces tengo que hablar inevitablemente desde mi percepción y óptica y experiencia, porque claro, tampoco no hay demasiadas encuestas. El Estudio General de Medios, el CIS, etcétera, han publicado algunas encuestas sobre precisamente la valoración, amén del informe que presentabais el otro día en la Universidad de Valladolid. Pero no hay demasiadas encuestas sobre la aceptación, percepción, valoración, validación o crítica de los ciudadanos y de las ciudadanas sobre los medios de comunicación y sobre los medios de comunicación por distintos sectores o ramas. Pues no es lo mismo la prensa que la televisión, no es lo mismo una televisión que otra, no es lo mismo la emergente información a través de los medios digitales, etcétera, etcétera. Yo creo que en general
a mí me da la sensación de que hay un problema de base. Y el problema de base es que se ha hablado demasiadas veces y se ha aceptado y se ha creído, a veces yo creo con demasiada autosuficiencia por parte de los medios, de ser el famoso cuarto poder. Y claro, al poder en las circunstancias actuales normalmente le está yendo mal. Así que muchas veces yo creo que la ciudadanía en general, respecto a los medios de comunicación, toma una actitud semejante a cualquier otro poder. Y este es posiblemente el problema de fondo. ¿Qué ocurre con el poder? Pues que evidentemente el poder normalmente, y en España hemos tenido una transición democrática, pero a nadie se le oculta que esa transición democrática aún hay que mantenerla, hay que ampliarla. El poder, pues evidentemente es con excesiva frecuencia opaco, con excesiva frecuencia vertical, con excesiva frecuencia autoritarista, con excesiva frecuencia ideologizado pero camufladamente, con excesiva frecuencia muy mercantilizado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si el poder es eso, y la prensa se ha presentado muchas veces, los medios de comunicación, como el cuarto poder, no es de extrañar que la ciudadanía responda a los medios de comunicación con una crítica generalizada al poder de los medios, que qué duda cabe que existe y qué duda cabe que lo tiene. Yo creo que ahí es donde viene buena parte del desencuentro. Por otra parte, yo creo que la ciudadanía fundamentalmente hoy está pidiendo cosas como muy obvias, pero que en el panorama actual de la sociedad que tenemos delante no están necesariamente bien conseguidas. Y una de ellas, fundamentalmente, es, por una parte, una mayor capacidad de participación en la gestión de la sociedad en sus distintos ámbitos, ya no solo y exclusivamente en el ámbito público, sino incluso también en los ámbitos privados. Y que lo que nosotros, la relación que nosotros mantengamos con el poder sea lo más abierta, lo más transparente posible. Yo creo que en esos dos términos, de participación más amplia, más real, y transparencia, es donde de alguna forma la ciudadanía se está ubicando. Y evidentemente, los medios de comunicación, ahí tendríamos que hacer un análisis más riguroso. El otro día había una opinión muy tajante de Manuela Carmena, precisamente en Chile, hablando de distintas instancias, pero hablaba fundamentalmente de dos instancias, de tres. Hablaba de la política, de la banca y de los medios de comunicación. Y para ella, y no es un principio de autoridad, por favor, es una opinión más, ya lo sé, pero entiendo que es relevante, para ella justo los tres adolecían del mismo problema. Cierto ensoberbecimiento, cierto autoritarismo, verticalidad, ocultación, no transparencia y machismo. Y sin embargo, los periodistas, Miguel Ángel, entienden que están en desamparo total en este momento. Porque estamos en la trinchera, estamos en mitad del campo de batalla. Estamos además sufriendo, como decía el informe al que aludía Rodrigo y al que habéis presentado en la cabecera del programa, en una situación de precariedad profesional cada vez mayor. Estamos trabajando más que nunca y en un ámbito además con un futuro incierto, porque a todo lo que decía Rodrigo hay que añadir que en esa transición política que todavía está por cerrar en España, estamos inmersos en una transición hacia un cambio de modelo informativo brutal. Estamos en plena revolución digital que ni los medios saben dónde va a llegar, que los medios todavía no saben rentabilizar, porque los contenidos digitales pues hoy por hoy todavía no se pagan en España, en un país en el que el pirateo es absoluto. Cobrar por contenidos digitales en Internet es casi una quimera, aunque por ahí van los tiros también, pero todavía no hay unas fórmulas claras de cómo hacerlo. Como se dice coloquialmente en el ámbito de los medios, Internet es el futuro, pero Internet todavía no es negocio. En ese ámbito, los periodistas, como decía, estamos en el campo de batalla, nos dan por todos los lados, nos dan las audiencias, nos dan los directores de los medios, nos dan los teóricos, y estamos en esa plena incertidumbre intentando hacerlo siempre lo mejor que podemos, con menos sueldo, con menos personal, con más retos profesionales, porque
Un periodista de prensa escrita como yo, por ejemplo, tiene que hacer contenidos también digitales. Un periodista de televisión tiene que hacer contenidos audiovisuales y también redactar para el medio digital. Y además luchamos también contra una percepción, yo creo que equivocada y simplista por la sociedad. Es decir, a mí me gustaría, lo que hemos estado viendo, que nos ha calado también como espectadores, lo digo como ciudadano ahora más que como periodista, esa imagen del periodista que tiene una semana para desarrollar un tema o un mes para buscar una investigación. En España se hace, pero son casos muy contados. A nivel local es imposible. Y aparte de eso, pues tenemos cada vez más condicionantes desde el punto de vista del modelo de los propios medios. Por ahí yo creo que van los tiros y no sé hacia dónde. Sí, una pequeña pregunta, Rodrigo. Cuando hizo el balance de los primeros 100 días de gobierno, la señora Carmena se lamentaba de que no hubieran podido encontrar un periódico o un grupo de medios de comunicación afines a su causa. Yo no sé si el comportamiento de la sociedad a veces va acorde con el tratamiento que reciben en los medios. Es decir, usted cuente lo que yo quiero o lo que me gusta leer, son parroquianos, ¿no? Cuente lo que me gusta leer, pero no cuente lo que a mí me pasa, ¿no? Claro, claro. Es que en realidad hay una palabreja que con frecuencia solemos tirar al cubo de la basura, pero es tramposamente, y es la vieja palabra de la ideología. La ideología en el sentido más ingenuo, incluso la ideología como cosmovisión, como concepción global de las cosas, no en un sentido solo exclusivamente negativo, marxista, etcétera. Evidentemente hay distintas concepciones del mundo, de la vida, de la sociedad, de las personas, en fin, de la política, ¿no? Etcétera. Y yo creo que una de las peores cosas que hoy pueden los medios a veces estar cayendo, y entiendo que en una trampa, es en una aparente absesia, en una aparente neutralidad, en una aparente desideologización. Y digo aparente porque no es cierta, ¿eh? Pongo un ejemplo que cada día me está resultando más preocupante, y es cómo la inmensa mayoría de los medios hoy, incluyendo la prensa, los escritos, han desperdiciado y han dejado de lado sus líneas editoriales. Los que somos lectores de prensa asiduos hace siempre, yo puedo tener mi experiencia, creo que no es la única, de que lo primero que leíamos de un periódico era el editorial. ¿Por qué? Porque el editorial es el que marcaba, y yo compraba una prensa u otra, oía una radio u otra, etcétera, en función básicamente de sus líneas editoriales. Y la línea editorial no quería decir que se jugara tramposamente, que se jugara un poco manipulativamente. No, no, no. Era simplemente decir, mire usted, ante la complejidad de la realidad que tengo delante, mi punto de vista, porque no seamos ingenuos, todo análisis es un punto de vista. Mi punto de vista es esto, y lo digo con absoluta transparencia, claridad, etcétera, etcétera. Y evidentemente, desde ese punto de vista, se analiza, se evalúa, se critica, etcétera, etcétera. Y a mí me da la sensación de que esa confusión ideológica es lo que en buena parte supone esa desafección. Lo mismo que con los políticos, con los medios de comunicación. Es verdad que hay dos problemas fundamentales. Uno, el problema de que la información es poder, y en ese juego de poder, efectivamente, a veces la prensa y los políticos están a la par. No me extraña que la señora alcaldesa de Madrid diga que no tiene medios afines. Y a su vez los medios de comunicación también dirían, a lo mejor tampoco tenemos políticos afines. Y por otra parte hay otra afirmación que a mí me parece muy seria, y es la mercantilización de la información. Y en esa mercantilización pues entra quizás uno de los temas más graves que decía ahora Miguel Ángel, y es que estamos muy acostumbrados de pagar por la ficción, estamos muy acostumbrados, incluso gustosamente, de pagar por el espectáculo, pero aquí a nadie se le ocurre decir que paga por la información. Y a mí me parece que eso es un error mastodóntico, pero eso es culpa nuestra también, de la ciudadanía. De espectáculo vamos a hablar, precisamente un ensayo sobre el periodismo de confusión en las televisiones españolas, publicado en Cuadernos de Periodistas, del que es autor Agustín García Matilla. Bueno, pues habla de algunas cuestiones importantes en el mundo de la televisión en España. Por cierto, pone como ejemplo el 13 de noviembre, cuando los atentados de París, donde no hay una sola cadena de televisión, exceptuando el canal 24 horas, y la privada 13 Televisión, que es una cadena
que invierte 10 millones de euros de la Conferencia Episcopal, mientras que en Cáritas invierte 6. Todos los datos hay que darlos, pero es cierto que como cadena privada, 13 Televisión, habla de los atentados, de los terribles atentados de París, y sin embargo no hay ninguna cadena de televisión que hable más que... Sí, yo creo que es preciso hacer antes una contextualización, ¿no? España es un país en el que nunca se ha valorado el papel de los medios para reforzar la democracia, y yo creo que en las encuestas que habéis presentado al principio se ve claramente a un público que es especialmente sensible y crítico, ¿no? Yo creo que frente a las encuestas que se manejan en este país, las encuestas que habéis puesto en esta cabecera son representativas de que el pueblo segoviano es bastante inteligente y crítico, ¿no? Pero yo diría que si queremos tener una sociedad más democrática, hay que reforzar unos medios también que sean muy profesionales y muy democráticos. Y en este sentido, por ejemplo, en España se ha descafeinado a la televisión pública, se ha ido debilitando esa televisión pública que, por ejemplo, en el caso del Reino Unido es una radiotelevisión pública muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, la BBC refuerza el papel de sus profesionales, nunca pone en duda la ponderación y ese carácter de profesionalidad que tienen los periodistas de la BBC, se ven formados permanentemente, y además la audiencia identifica a los periodistas de la BBC como a los profesionales que siempre critican al partido en el poder. En España ha sido siempre lo contrario, ¿no? Y en este sentido no es casual que cada vez estemos asistiendo a un periodismo televisivo que, en lugar de buscar esa verificación de los hechos, que en lugar de buscar el que podamos consultar diferentes fuentes, estamos buscando un periodismo de opinión, ¿no? Ese periodismo al que tú hacías alusión es un periodismo al que yo denomino de confusión, porque es muy raro que directores de periódicos estén asistiendo de forma continuada a 4 o 5 tertulias y que sean capaces de prepararse temas que hablan de muy diferentes cosas, ¿no? Puede ser el análisis de la información política, pero también puede ser la crítica a los planes educativos. No hay profesional de ninguna profesión que sea capaz de tener una información veraz, una información ponderada, y que pueda estar pasando por diferentes estudios y platós en diferentes momentos. Entonces yo creo que la propia población y en estos momentos los propios profesionales tienen que ser actualizados en su competencia mediática y volver a los grandes valores del periodismo, ¿no? Porque también en el otro extremo se está hablando del concepto de periodismo ciudadano. Y como muy bien se ha desarrollado en las diferentes campañas de reivindicación del periodismo, sin periodistas, sin profesionales que llevan los principios de ese frontispicio del buen ejercicio profesional, no puede haber una sociedad democrática. Es compatible el que cada vez haya más recursos para sacar una fotografía cuando no hay un periodista delante, para poder dar una crónica de un hecho en el que no se puede consultar otras fuentes, pero sin embargo eso no quita para que una sociedad tenga que reforzar la profesión de los periodistas y de los profesionales de la información y de la comunicación. Muchas gracias, Agustín. En unos minutos, después de un bloque de publicidad, volvemos enseguida. Medios de comunicación, su papel en la sociedad, su papel también en el sostenimiento de la democracia. Miguel Ángel López, hablamos del papel del periodista. Efectivamente, al principio de la conversación, Rodrigo comentaba muy bien que había que distinguir entre comunicación, entre periodismo, entre periodista, entre medios de comunicación. Cada grupo necesita de su análisis, así es. En este caso, los periodistas, trabajar en un medio o en el medio local donde digamos que el destinatario de la información, el cliente, está tan próximo que a veces puede condicionar la libertad del propio periodista. Bueno, desde un punto de vista objetivo, siempre subjetivo, por supuesto, la objetividad subjetiva que empleamos cualquiera, y los periodistas tenemos que hacerlo, es cierto que la proximidad condiciona en cierto modo, pero yo creo que se salva en la relación periodista-lector o periodista-espectador con la profesionalidad por un lado, con la independencia, con el espíritu crítico
y con algunas condiciones que quizá no siempre son las idóneas, ¿no? Que es decir, el tener tiempo, plantillas, para poder abordar los temas locales con la profundidad que requieren y con la distancia y a la vez la cercanía, ¿no? Es cierto que condicionan también muchas otras cosas, pero yo creo que los lectores locales también conocen la situación, ¿eh? Y al conocer la situación son comprensivos. A mí lo que me viene ahora a la mente es un poco lo que ha planteado antes Rodrigo. Es decir, las líneas editoriales han quedado, en cierto modo, difusas. Han quedado difusas también porque vivimos unos tiempos en los que la información es un objeto más de consumo. Es decir, cada vez es más efímera. Aunque queda ahí todo ya en Internet y en las hemerotecas y en las videotecas, es evidente que se solapan unas informaciones con otras y la reflexión está cada vez más ausente. Y es una reflexión de la que carecemos tanto los periodistas, sobre todo por falta de tiempo, como los lectores, que quizá no la quieren. Quizá lo que quieren es consumir información para formarse una opinión que está dispuesto a cambiar al día siguiente. Y esa es una, digamos, queja que podemos plantear los periodistas y quizá una especie de lacra que tiene también el servicio público, que no hay que olvidar que aunque la mayoría somos trabajadores de medios privados, estamos dando un servicio público y desarrollando la Constitución española, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información y a ser informado, ¿no?, que tiene todo ciudadano. Y desde ese punto de vista, pues como tú decías, en lo local la cercanía condiciona en cierto modo, pero también es una ventaja porque tienes las fuentes más cercanas y tienes al espectador, al lector, ahí al lado. Sí, al hilo de lo que comentaba antes Rodrigo González, yo no sé si la anécdota que hemos hablado de la alcaldesa de Madrid, de Manuela Carmena, de que no tenía medios afines, de lo que los medios tradicionales representan, ese poder. ¿Cree que puede haber, y además lo hilamos con el tema de las redes sociales, cree que puede haber un intento de acabar con los medios tradicionales porque desde determinados sectores se manejan muy bien a través de las redes, a través del llamado periodismo ciudadano que no nos gusta escuchar? ¿Cree que hay un intento de decir, bueno, desprestigio a los medios de comunicación tradicionales, a estos poderes que son como la banca, que son como la política rancia del búnker, y voy por otro cauce, ¿no?, que es el que yo en este momento estoy manejando bien, que es las páginas web, lo que yo digo es lo que hay que hacer, y las redes sociales? ¿Cómo contempla este? Sí, es evidente. En primer lugar, a mí me gustaría no romper todas las lanzas del mundo en favor del periodismo, de los medios de comunicación locales. Pero vamos, todas, sin lugar a dudas. Y todas no solo por solidaridad con las circunstancias en las que se tiene que desarrollar ese trabajo y esa profesión que todos desgraciadamente conocemos no por conocerlos, sino porque son bastante desgraciados, y Miguel Ángel antes los ha comentado. Y la verdad es que, sinceramente, yo soy de los que muchas veces cuando voy a comprar el periódico por las mañanas, los periódicos por la mañana, pues muchas veces voy, entre irónico y no, con la duda de si el periódico habrá salido. Y sencillamente por las dificultades con que todos los días los periodistas tenéis que trabajar para poner ese producto, ese periódico, esa serie de páginas, fotografías, textos, publicidad, etcétera, etcétera, a disposición del público, de la ciudadanía en general. Así que, en primer lugar, totalmente mi alabanza, mi aplauso, mi reconocimiento, pero no solo teórico, sino como consumidor también, ¿no? Yo creo que muchas veces hemos utilizado aquella famosa expresión de la localización. Tenemos que combinar los ciudadanos esa doble perspectiva, lo local y lo global. Y no es contradictorio en absoluto. Es más, si no lo sintetizamos, mal funcionamos, ¿no? Entonces yo creo que en los medios de comunicación esto es absolutamente no solamente ejemplificable. Yo sí quiero ser, y posiblemente sea el último tramo de la ciudadanía hoy, aún por elaborar, porque aún todavía están por elaborar los anteriores, si quiero ser un ciudadano cosmopolita,
realmente necesariamente tengo que tener una cierta bifocalidad visual. Por una parte tengo que atender a lo más inmediato, a lo más concreto, a lo más local, a lo más próximo, y por otra parte tengo que contextualizar mi interpretación de esa realidad en un discurso, en un relato global. Es así, inevitablemente. En fin, el famoso efecto mariposa de la física cuántica en los medios de comunicación lo vemos perfectísimamente. El incidente más tonto que ocurra en las antípodas, mañana, al minuto, al segundo, no solamente lo podemos consultar, leer, interpretar, etcétera, sino que vemos sus consecuencias en Segovia, sin lugar a duda, y viceversa. Entonces, quiero decir que en primer lugar, y en segundo lugar, lo que tú decías, es que, claro, hay un problema muy serio en los medios de comunicación por esa misma globalización, que es la hiperconcentración de los medios. En el propio informe que estamos comentando se dice, hablando ya no solo exclusivamente de la televisión, sino incluso de los medios en general, la prensa, incluso de la radio, que en España todo se ha venido a reducir en tres grandes emporios, tres grandes empresas, ¿no? Una empresa de participación amplia de telefonía, Movistar. Telecomunicaciones. Exactamente. Entonces, esa concentración, todos sabemos muy bien dónde lleva. Hablemos de medios de comunicación, hablemos de la banca, hablemos de los servicios de distribución, hablemos de tecnología, etcétera, etcétera, hablemos de agricultura, con las patentes, las semillas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso es especialmente perverso en los medios de comunicación, porque si algo tiene que representar los medios de comunicación, tanto locales como globales, es, por una parte, su propia autonomía, por otra parte, su propia pluralidad, amén de todos los valores que habéis comentado, que participo de ellos totalmente, por supuesto, independencia, objetividad, veracidad, contraste, etcétera, 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 pero sobre todo yo insistiría en esos dos elementos, porque si los medios de comunicación no nos reflejan la pluralidad de la sociedad, los medios de comunicación ya no son escaparate, sino que son voceros. Quizá la sociedad, el reflejo que tiene de los medios de comunicación puede ser de determinados programas de televisión. Yo creo que cuando a alguien le preguntan en la calle qué opina de los medios de comunicación, enseguida le viene a la cabeza la tertulia de la noche anterior. Usted habla de las tertulias como que se ha instalado el lenguaje del ruido en el mundo audiovisual. Muchas veces lo que se puede descubrir en muchas ocasiones es que en esas tertulias, por ejemplo, hay un porcentaje alto de la supuesta información que está solapando la opinión de tres personas a la vez, que no dialogan, sino que discuten y además no se respetan, ¿no? Entonces, lo que era la esencia de la tertulia en el ámbito literario, en donde a comienzos del siglo XX y en todo su desarrollo nos encontrábamos con tertulias en las que intelectuales de altísimo nivel daban entrada a ciudadanos entre comillas normales, y la tertulia servía para un intercambio, para una admiración de quienes sabían de un tema del ciudadano común. Pues lo que se ha convertido en televisión es precisamente todo lo contrario, el ruido, ¿no? Y además, antes comentábamos el tema de la falta de rigor de periodistas que están actuando como tertulianos y que están desprestigiando también a la profesión, y eso es muy grave. Antes comentaba Rodrigo el tema de los duopolios, por ejemplo, que existen en el caso de la televisión, ¿no? Hay dos grandes grupos que son A3 Media y Mediaset, que compiten también en una repetición de formatos, en donde, por ejemplo, el caso de Telecinco con Sálvame y Sálvame Deluxe es emblemático, ¿no? ¿Por qué? Porque con una serie de tertulianos que ni siquiera son profesionales del periodismo, pero que disimulan y creen convencer a los telespectadores de que son profesionales del periodismo, de alguna manera están desprestigiando con su frivolidad y con su agresividad lo que puede ser el ejercicio profesional, ¿no? Y eso vuelve otra vez a lo mismo, ¿no? Tenemos que tener una población que sea crítica frente a los medios, y tenemos que tener una población que de alguna manera se alfabetice en analizar los lenguajes, en analizar los contenidos y en no conformarse con leer el periódico que habitualmente lee o con ver el canal de televisión que habitualmente prefiere, porque en realidad precisamente el valor del contraste de la información es lo que nos hace ciudadanos más críticos y ciudadanos competentes, ¿no?
Sí, ¿será posible, Miguel Ángel, encontrar esa sociedad crítica que sea capaz de sintonizar otro canal de televisión cuando le están ofreciendo esa basura de la que hablaba Agustín? Claro, cuando hablamos... Y por otro lado también que conviva con ese periodismo crítico con el poder o crítico con los abusos, provengan de donde provengan. ¿Puede haber esa convivencia en algún momento? Yo creo que sí, de todas formas. Cuando hablamos de sociedad, claro, estamos hablando de la sociedad en su conjunto, ¿no? Un sector de la sociedad siempre va a ser crítico. Lo que hay que tender es a lo que decía Agustín, a que cada vez haya un sector, ese tipo de sector más amplio, más alfabetizado, más crítico, que sabe distinguir, que elige. Pero por otro lado, claro, está la realidad de los medios. No hay que olvidar, frente a duopolios y otro tipo de circunstancias, que los medios tenemos tanto que ofrecer lo importante como lo interesante, que no coinciden siempre. Entonces, por ejemplo, Internet. En Internet triunfa lo interesante, no lo importante. Lo importante, pues también tiene su audiencia, pero en Internet llega a ser viral una cosa curiosa o un suceso banal en algún momento dado, ¿no? Sin embargo, los medios tenemos que poner atención a las dos cosas. Por un lado está el periodismo ciudadano, no ya desde un punto de vista político, sino con las redes sociales, haciendo hincapié en este aspecto que digo, ¿no? En lo interesante, es decir, no que sea interesante porque tenga un contenido que pueda ser, digamos, de alcance, sino porque es lo que interesa al público, es lo que tiene muchos clics, es lo que tiene una respuesta inmediata. Y sin embargo, lo importante queda un poco más para el reposo, para la reflexión a la que antes yo aludía. Yo creo que sí, hay que tener esa esperanza que también decía Victoria Prego y Luis Palacios el otro día cuando presentaron el informe de la profesión periodística. Lo que pasa es que todavía el horizonte que se ve por el ojo de la cerradura, se ve una rayita, pero no se ve qué hay detrás o qué hay a los lados, ¿no? Sí, lo que está claro es que exceptuando los medios públicos que tienen una función muy concreta y además más exigible que otros, bueno, aquí estamos en el mercado y el mercado en los últimos años está en una situación muy compleja, muy en un minuto. ¿Cómo ve el futuro, Rodrigo? Hombre, no soy yo un optimista compulsivo, pero tampoco soy un pesimista derrotista, no, yo soy un pesimista con buena esperanza, ¿no? Quiero decir, vamos a ver, yo soy crítico respecto a los actuales medios de comunicación, al mapa actual de medios de comunicación, por muchas razones, y aquí se han comentado muchas, desde problemas de personal, de formación, de recursos tecnológicos, financieros, evidentemente, ¿no? Pero creo sinceramente una cosa, los medios nunca deberían de dejar de ser medios. Quiero decir que el viejo dilema ético entre medios y fines, que es tan viejo como rabiosamente actual, yo creo que hablando de los medios de comunicación deberíamos tenerlo muy claro. Y yo creo que uno de los errores que muchas veces asumen los medios de comunicación es convertirse en fines. Así que yo creo que cuando los medios realmente se conviertan en medios que practiquen la democracia, que practiquen el pluralismo, que admitan una nueva relación con la ciudadanía, generando un nuevo pacto de la comunicación desde ellos mismos, abriéndose a una mayor participación, a una mayor transversalidad, etcétera, etcétera, yo sinceramente creo que las cosas cambiarán. Le han positivamente. 30 segundos, Agustín. Simplemente decir, frente al panorama que hemos planteado, hay excelentes periodistas que en radio, en televisión, en los medios impresos hacen su labor con dignidad y son un ejemplo para la ciudadanía y para sus propios colegas. El ejemplo que antes ha puesto Rodrigo de los medios locales es emblemático también. Aquí tenemos un representante de un diario como El Norte de Castilla, que tanto a nivel regional como local desarrolla una labor excelente, o una televisión como esta, que también hace una labor de educación de los propios ciudadanos y de transmisión de una información absolutamente relevante. Pues muchísimas gracias. Déjame terminar con una frase que es de Gabriel García Márquez, maestro de periodistas: la mejor noticia no es la primera en darse, sino la mejor contada. Muchísimas gracias. Este es el mensaje que les dejamos. Muchísimas gracias, insistimos, por estar ahí detrás
de sus receptores de televisión y volvemos el miércoles de la semana que viene. Muy buenas noches desde Enfoque de Actualidad.